Hola, esta es una nueva emisión de formación ministerial. Y bueno, para quienes nos han estado acompañando en estas emisiones, saben que el propósito de estas emisiones es servirle a Dios, es perfeccionar nuestros dones, es ir conociendo en qué le podemos servir, pero también es ir conociendo a profundidad los ministerios, cada uno. Bueno, por ahora vamos en el ministerio de intercesión y les decía que este ministerio es para mí como una columna dentro de la iglesia, porque es un ministerio que le sirve a otros ministerios. Entonces, hemos visto varias emisiones sobre este ministerio, hemos ido a lo largo de varias, de 7 sesiones, esta es la 7ª sesión, y ahí en su a pie de este video está saliendo los links de los otros programas sobre intercesión de las otras emisiones para que usted pueda pues revisarlos y enterarse, ponerse al día. Como les decía, esta es la 7ª emisión y esta emisión lleva por título El lenguaje de la intercesión. Creo que cuando tú llegas a la vida cristiana, pues generalmente vienes o de contextos completamente ateos o de tal vez una formación católica romana en general, de la religión de más alto porcentaje de población. Y entonces traemos algún lenguaje. Para nosotros no decimos orar, decimos, pues, cuando éramos cristianos, católicos decíamos es rezar. Y había muchas palabras que dentro de la liturgia católico-romana entendíamos, pero cuando llegamos a la iglesia cristiana hay muchas palabras que para nosotros no tienen sentido, y tal vez con el tiempo vamos a encontrar algún sentido. Y dentro del ministerio de intercesión, vaya que esto es muy importante, ¿no? Yo creo que el primer reto para un intercesor, después de haberse dado cuenta que sí es un intercesor, de haber reconocido el llamado del Señor, porque tú empiezas a despertarte y dices, ¿por qué me estoy despertando todos los días a la misma hora? ¿No? Y entonces empiezan a pasar por nuestra mente una cantidad de cosas, hasta bastante, ¿qué les digo yo? Bastante tropicales, de ¿qué será que me están haciendo, no? Y resulta que es simplemente el Señor tocando el timbre y diciendo, tengo una misión para ti, ¿no? Pero el primer gran reto después de haber aceptado este llamado es conocer el lenguaje de la intercesión. Palabras como ponerse de acuerdo en oración, pues pueden llegar a ocasionar una verdadera agonía para aquellos que ingresan por primera vez en el ministerio, ¿no? O sea, la verdad es que, ¿cómo que ponerse de acuerdo en oración? ¿Qué significa eso, no? Eso de, para nosotros, atar, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Atar o desatar, ¿no? Puede ser el lenguaje que para el nuevo intercesor, pues es como, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, ¿por qué hablamos así? O ¿a qué hace referencia? ¿No? Entonces, pues, ¿cómo me puedo poner de acuerdo en oración? ¿Cómo puedo atar o desatar? Les causa bastante conflicto. Entonces, creo que si eres un líder de intercesión, por ejemplo, es importante que a lo mejor eches mano de estos videos, pues si quieres construir tu propia formación, y si no, pues estás autorizado a hacer que tu grupo pues se forme alrededor del material que estamos dando. Realmente la idea de que sea público, la idea de que trascendamos las murallas de la iglesia, nuestras paredes, para poner a disposición de todos los hermanos en Cristo lo que sabemos, lo que conocemos, pues realmente es una gran bendición para nosotros. O sea, no hay títulos reservados, este material es suyo, es para usted, para su iglesia, y si de algo le sirve, adelante, hermano. ¿Qué es eso de ponerse de acuerdo? Vamos a leer 2 versículos de los cuales vamos a partir, ¿les parece? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis con todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Es lo mismo que nos dice el Señor Jesús en Mateo 18:19. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso de que pensemos, de que tengamos una misma mente, un mismo parecer? No es exactamente que nos fusionemos, sino que realmente todos tengamos un objetivo, el mismo objetivo en oración. Mire, tal vez esto nos va a quedar un poco más claro. En la década de los 60 y 70, mucha gente, Dios tocó el corazón de muchísimas personas, de muchísimos cristianos y de muchísimos ministerios de intercesión para estar orando por la caída del muro de Berlín. El objeto de cientos de intercesores era esto, porque habían familias alemanas que simplemente estaban divididas por este muro. Y realmente la gente podía morir tratando de pasar el muro. Alemania estaba dividida por un muro que que no tenía sentido. Y empieza a haber muchísima gente orando. Por ejemplo, la red de guerra espiritual ubicada en Pasadena, California, lo tenía como un objeto de oración permanente. Dick Eastman, de quien hemos hablado, este guerrerísimo de oración, también oró por esto, y aún la hermana Jane Chow, de Siervas del Tiempo Final, eh, lo tenía como un objeto permanente eh, de, de oración. Y también Cristo a las Naciones, este ministerio, Cristo a las Naciones, este ministerio de Cristo a las Naciones en Alemania, estaba orando por este mismo. Eh, y todos pedían una misma cosa, que la caída del muro de Berlín. ¿Qué sucede cuando todos se ponen de acuerdo? Pues de una u otra manera, pues Dios estaba poniendo esa unidad, y eso es importante que nosotros nos demos cuenta, porque no es que todos nos propongamos y que hagamos una cruzada y simplemente así se lleve a cabo la unidad. No, realmente es, digamos que ese sentir, esa unidad la da el Señor, y eso es importante. Entonces, creo que cada uno de nosotros hemos a veces sentido la imperiosa necesidad de orar por algo. En este momento la iglesia cristiana, por ejemplo, en todo el mundo, ora, tengo entendido yo, mm, por, por el cuidado de los niños. Realmente nosotros ni siquiera nos imaginamos lo terrible que es la lucha que estamos librando o que están enfrentándose a nivel espiritual por nuestros niños, ¿no? O sea, creo que un objetivo, como les digo, de oración actual es justamente eso, orar todos unidos por el cuidado de nuestros niños, ¿no? O sea, para quienes me tienen en su Face, creo que les debe llegar una notificación de una publicación que hice sobre una marca de ropa que usa a los niños de una manera dantesca, y realmente uno dice, no es posible que no hayan leyes a nivel internacional que legislen protegiendo esto, y por el contrario se estén estableciendo legislaciones en el mundo sobre en qué momento podemos los adultos tener sexo con los niños sin ir a la cárcel, en el cambio de sexo de los niños, en las terapias hormonales para los niños, en educación sexual y racional para los niños. Es decir, tú dices, espérame ya, o sea, creo que toda la iglesia en el mundo, en nuestra forma, en nuestros ministerios, pequeños o grandes de intercesión, hoy hay otro motivo, ¿no? Creo que hoy todas las iglesias, algunas más, otros menos, estamos orando porque el evangelio se extienda y porque el Señor venga pronto.
Yo no sé si usted quiere que el Señor venga pronto, yo quiero que venga pronto. Entonces yo sé que solamente va a venir hasta que se haya predicado el Evangelio hasta el último confín de la tierra. Yo digo al Señor, Señor, ¿cómo quieres que oremos para que eso pase rápido y realmente vengas pronto? O sea, yo sé que los jóvenes todavía planifican una vida. Yo tengo una hija que tiene 17 años y está formándose, está estudiando para su examen, para ingreso a la universidad, y yo la animo y le pago el curso y hago todo lo que yo tengo que hacer como mamá, porque yo tengo que seguir adelante, ¿verdad? Pero si en un momento determinado el Señor me preguntara, Yolanda, cuando quieres que venga, yo le diría, hoy, Señor, hoy. De veras que cada vez que ves cómo está el mundo, pues hay mucho deseo de que el Señor venga pronto, ¿verdad? De Maranata. Entonces, los motivos que nos pueden unir son diversos y el Señor Jesús pues pone diferentes motivos a lo largo de su historia, en la historia de la iglesia y de la humanidad, ¿no? Para llegar a eso. El Señor hace que sus hijos en el mundo oren para que sea hecha su voluntad en el mundo. Amós 3:7 tiene una palabra hermosa, hermosa, hermosa. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cómo es de importante el ministerio profético respecto de cuando Dios revela que viene, por ejemplo, un juicio, que viene un avivamiento, que viene un desastre natural? No, si fulanita se va a casar con fulanito. Eso creo que no es una palabra profética. Eso puede ser una palabra de discernimiento que es válida, pero una palabra profética creo que debemos entender que trasciende las situaciones personales. Y yo no veo en la historia bíblica que venga el Señor a hablarle específicamente a una señora que está o un hermano que está ahí en la sinagoga para decirle cómo se va a casar o con quién se va a casar, sino más bien fueron palabras hacia las naciones, hacia una nación, hacia un pueblo, hacia una guerra, hacia una cosa en particular que afectaba a todo un grupo de personas. Y yo creo que el Señor no muda, Él no cambia. Entonces, para mí, cuando Dios da una palabra o le muestra algo a un profeta, es para que ore. Y para que el equipo de intercesión salga y diga, "Ah, pues si el profeta vio esto, hay que orar por eso". A veces nos encontramos con que los profetas se quedan con la palabra y se siente como cierto celo de Dios me reveló esto a mí y aquí se queda. Ese no es un profeta. Y quiero decirles que ese no es un profeta. Entonces, y se lo digo viendo la cámara, y se lo digo porque los profetas obran para el cuerpo de la iglesia. Entonces, la iglesia debe tener una unidad y si hay palabra de Dios y si Dios muestra algo a través del profeta, pues el grupo de intercesión se debe meter en oración y orar para que esa palabra se cumpla con el fin que Dios dio o para que haya arrepentimiento y no venga ese castigo o lo que sea pertinente respecto a esa visión. Entonces, creo que nos hemos perdido como iglesia. Creemos que la palabra profética es como, ok, lanzo la palabra profética para que todo el mundo se dé cuenta qué tan poderoso soy yo y qué tanta unción tengo. No, es que así no es. Yo creo que Moisés fue un hombre bastante ungido, pero cuando el Señor le dijo, voy a destruir a ese pueblo, Moisés se tiró a orar. No, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Intercedió, 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 aunque era un pueblo de dura servicio, él intercedió. Y creo que ese es el deber del grupo de intercesión. Y el deber del profeta de cuando vea visión, comunicarla a quien corresponde, que en este caso y como una organización eclesial debería ser al pastor para que el pastor dé su aviso al grupo de intercesión. Y si el pastor dice, coméntaselo tú directamente, pues adelante, ¿no? Entonces Dios usa a muchos de sus hijos, los pone de acuerdo para orar por un mismo sentir, ¿de acuerdo? Dios nos usa de esa manera. ¿Cuál es el significado de ponerse de acuerdo en realidad? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en oración y con qué se compara? Bueno, ponerse de acuerdo en oración es una de las armas más poderosas que se puede usar en oración.
Ponerse de acuerdo significa estar armonioso, estar como en una sinfónica, algo bastante acorde, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos ponerse de acuerdo es exactamente hacer que se cumpla el propósito de Dios, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de una sinfónica, pues mira que básicamente lo que nosotros nos ponemos a pensar es cómo una pieza que tiene tantos matices puede sonar tan bonito, ¿no? Y tantos instrumentos sonando precioso. Bueno, porque hay un director de orquesta y el director de orquesta es el Señor. Y dice, a ver, profeta, lance. A ver, el hermano que tiene la autoridad, la oración de guerra. A ver, ore así, el intercesor general, ore así. Y nos pone a todos a sonar bonito, perfecto. Dios no coloca la carga de una visión sobre una sola persona, ¿ok? Eso no es verdad. Dios no va a decir, solamente a ti te digo que ores, no le digas a nadie, porque Dios no trabaja con llaneros solitarios, ¿de acuerdo? Entonces, eso es mentira, eso es, ahí sí sería como el diablo más bien diciendo, no le digas a nadie, solamente para ti. O sea, si eso sucediera, yo quiero decirle que no es de Dios. Si Dios nos da un sentir es para que oremos y no es algo reservado. De hecho, cuando yo les digo, yo tengo un sentir del Señor, no sé si es del Señor o no, hermanos, tal vez ayúdenme a discernir y Dios lo ayuda. Entonces, para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, el Señor pone a varios hermanos de acuerdo para que estemos orando. ¿De acuerdo? Sino que más bien Él distribuye entre sus hijos y cada uno debe ocupar el puesto correspondiente en la oración y hombro a hombro soportar la misma carga. O sea, entonces así nos explica eh, el Señor cómo es importante que funcionemos como un cuerpo y no necesariamente nos estamos viendo. Y no necesariamente nos estamos viendo. Y no necesariamente pertenecemos a la misma denominación. Y no tenemos que hacer una mega marcha para que nos pongamos de acuerdo. O sea, qué bueno si hay una mega marcha de oración, adelante, iglesia, animémonos y participemos. Pero créeme que el Señor es un director de orquesta fabuloso. Ponerse de acuerdo también es comparable a llenar una botella de agua. Imagínate que viene el hermano Pedro, que es un intercesor, y echa un 10%. Y viene la hermana Juanita, que es intercesor, le echa un 5%. Y luego viene la hermana Beatriz y echa un 15%. Y luego viene el hermano José, echa un 5%. Y así cada uno va poniendo un porcentaje, cada uno cumpliendo su labor de intercesor, va llenando con sus oraciones esa botella, ¿no? Cuando la botella está llena hasta el borde o está, digamos, rebosando, entonces el acuerdo eh, se ha cumplido, ¿no? O sea, claro que es evidente que no, no se llena de un día para otro, ¿no? O sea, es evidente que se va a llenar poco a poco, ¿no? Entonces, nosotros por eso debemos ser pacientes cuando oramos. Eh, Creo que a veces no nos damos de acuerdo, no nos damos cuenta lo importante que es ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, a la larga, el intercesor puede decir qué es mi oración, ¿no? Pero puede sentir que es pequeña su oración, pero cuando analizamos el llenar la botella, pues decimos la última gotita también es importante. Una gota es tan importante como un 10%, porque si falta una gota, no está rebosando la botella. Otro punto importante a tener en cuenta al llenar la botella es que nunca sabes cuántos más están orando también, ¿verdad? Y por lo tanto, cada uno debe orar con el mayor fervor posible, ¿no? Eh, mire, creo que una de las cosas que nunca nos damos cuenta es que
creemos que se puede orar de cualquier manera, ¿no? O sea, como, pues sí, mira, pues como no es mi causa, ¿no? O sea, como que es una causa para el pueblo, para la nación, para los niños. Pues, ay, Señor, por favor, bendice, cuida a los niños, guarda a nuestros gobernantes, ¿no? O sea, como, cualquier cosa. Pero si nos diéramos cuenta que tal vez somos los únicos que estamos orando, pues debemos hacerlo con toda la pasión del mundo, con todo el favor del mundo, porque no sabemos cuánta gente más. Y a lo mejor si Dios tiene 5 intercesores, mi fervor debe ser mucho. Si tiene 5,000, pues a lo mejor mi oración no es sino una gotita en medio de esa cantidad de aportes, pero yo no sé cuántos están orando. Un pastor le decía a su congregación, quiero que ores como si fueras el único que está orando y como si el resultado dependiera de tu fidelidad. Creo que esa debe ser no solamente las palabras de ese pastor, yo creo que nosotros como iglesia de Cristo deberíamos entender y cada intercesor debería entender eso. Yo voy a orar como si fuera el único que estoy orando por esto y como si el resultado de esta petición fuera de mi fidelidad, de estar ahí, orando hasta que Dios haga, ¿no? ¿Por qué siento tanta urgencia, puede decir algo, esta urgencia tan grande cuando hay otros que también están orando? O sea, ¿por qué me pega tanto? ¿Por qué tengo que estar orando? Bueno, pues a veces es porque estás haciendo una oración que llena la botella. O sea, como que el último cachito, como dirían los niños, es el último cachito, y falta este pedacito y tienes que dale, porque ya va a ser, ¿no? Dios te puede estar usando para quebrar también la resistencia final a la realización de su voluntad. O sea, acuérdense, cuando el enemigo siente que como que ya viene la bendición, que él ya se da cuenta, percibe en lo espiritual que va a derramar la bendición, entonces él se apura a defender sus motivos y a oponerse a la voluntad de Dios. Y es aquí donde el intercesor tiene que entrar con todo y clamar y clamar y decirse, es que cuando estoy clamando por esto, ¿cómo me duele el cuerpo? ¿Cómo siento angustia? Termino abatido. Bueno, eso quiere decir que hay una resistencia espiritual muy fuerte. Siga orando. ¿Ok? ¿Cuántas personas, usted podría preguntarse, cuántas personas hace falta para orar hasta que una necesidad determinada sea satisfecha? Mira, el número de personas solo lo puede establecer Dios, ¿ok? Pero yo creo que hay varios factores que nos pueden ayudar a determinar el número de personas que se requieren. Por ejemplo, ¿qué tipo de fortaleza se enfrenta? Es decir, una gran fortaleza involucra a más de un individuo, ¿ok? O sea, si yo estoy diciendo que estamos enfrentando a un gran enemigo, pues quiero decirles que entre más grande sea el enemigo, con mayor razón, ¿de acuerdo? Entonces, eso es parte de la respuesta que creo que vamos a tener, ¿no? Eh, entonces, yo creo que una de las cosas que debemos tener en cuenta es eso, o sea, cuántas personas se necesitan. Pues yo no puedo darles un número determinado, ¿verdad? Porque no es así, o sea, el Señor solamente, como les digo, lo puede establecer, pero indudablemente, si la fortaleza es enorme, pues indudablemente, o qué tan encumbrada esté, cuántos años lleve gobernando un lugar, pues más difícil es tumbarla, ¿no? También cuál es el nivel de autoridad espiritual de la persona o personas que están orando. Y esto no implica de ninguna manera que hayan intercesores de poca monta o personas que, pues es que, pues hermano tal que, ¿no? Sino definitivamente que hay veteranos en la guerra en oración. O sea, hay gente que lleva años orando. Yo personalmente reconozco que Dios me ha dado una autoridad, como le digo a la gente, o sea, yo considero que soy una intercesora básicamente de guerra y creo que Dios me ha dado autoridad bastante fuerte sobre los espíritus de Jezabel, por ejemplo, sé que la tengo, Dios me ha usado para su gloria en muchísimas circunstancias. Quiero decirles que también he pagado un precio por eso y que en los momentos más difíciles que he orado
contra este espíritu, mm, o contra esta legión, porque realmente es una legión, pues mi salud se ha visto mermada, ¿de acuerdo? Pero también el Señor ha salido victorioso y eso me alegra y la gloria es para Dios. Amén. Bueno, el ayuno también es un factor muy importante que se debe tener en cuenta a la hora de ayunar. El ayuno multiplica ese poder de la oración, ¿no? El efecto de la oración. Cuando una persona se me acerca con una necesidad, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Podría preguntarse a alguien para lograr un acuerdo en oración. Eh, pues yo creo que lo primero que deben ponerse de acuerdo es sobre eh, cuál, cuál es o sea, la gente puede venir y decirte, mira, es que yo quisiera ver, quiero que ore usted por mi sanidad, por ejemplo. Deben de ponerse de acuerdo en primer lugar de cómo van a orar con respecto a esa necesidad, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que se debe hacer. No vamos, o sea, porque hay gente que viene y te dice, es que, hermana, yo quiero que ore porque Dios me conceda un esposo. Y dice, hermana, pues sí, o sea, es válida la petición. Sí, yo quiero que sea el esposo de fulanita y le estoy pidiendo a Dios que se muera y uno, hermana, no puedo pedir por eso, ¿verdad? O sea, yo creo que Dios puede tener otro hombre para usted. Entonces debemos poner de acuerdo de cómo vamos a orar, ¿verdad? Y pues pedir la guía del Señor, porque a veces para nosotros es un poco complicado, ¿no? Ver, a veces la gente dice, mira, a mí Dios, o sea, o yo quiero que oremos de esta manera, y yo, supongamos, en este caso de los niños, ¿no? Eh, pues si nos ponemos de acuerdo con respecto eh, a, a, a orar, mm, entonces si el Señor da esta guía a esta persona y todos estamos de acuerdo, decimos sí, así como la hermana Carmen dijo, creemos que todos podemos estar de acuerdo con que Dios guarde y dirija a los legisladores para que legislen correctamente. Ok, está bien, vamos a orar así. A lo mejor hay una persona que dice, ¿sabe qué, hermana? La verdad, a mí Dios no me ha dado esa guianza, ¿no? Dice, si no hay acuerdo, entonces hay que ponerle al otro cuál es el sentir, hay que exponerle, ¿no? Hay que exponerle al otro, decirle, mira, ¿sabes qué? Mm, mm, el sentir que yo he tenido, ¿sí? Eh, pues es que debemos orar también para que los niños sean formados bien en sus familias o no sean maltratados, etcétera. Y pues también investigar en las escrituras qué es lo que conviene al respecto, ¿no? Porque a veces hay una línea respecto de esto, ¿no? A veces el Señor dice, por ejemplo, dice, si tú quieres, dice, pidan por la paz de su ciudad para que los moradores estén bien, ¿no? Entonces no es como, pues vamos a pedir por la paz de las familias cristianas. Sí, claro, pero si nosotros pedimos porque Dios guarde la paz en nuestra ciudad, nosotros las familias cristianas vamos a pasarla bien. Entonces, como no seamos egoístas como que este cachito solamente, no, sino hay que pedir por la paz de la ciudad y que esa paz redonde en la paz de las familias cristianas. Entonces, la Biblia nos da ese elemento para que tengamos unidad. La otra cosa que uno puede preguntarse es hasta cuándo debo orar. O sea, sí, ya sé, ya sé cómo me pongo de acuerdo, ya sé que vengo y le pregunto a la persona y entonces la persona me dice, yo estoy sintiendo esto, ¿tú qué sientes? Y nos ponemos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a orar? Bueno, orar, nosotros tenemos que orar hasta tener la certeza de la victoria. ¿Qué significa esto? Esto significa ser persistente en la oración hasta que Dios ponga el sentir, nos haga sentir a nosotros
que ya lo ha hecho en el plano terrenal. Es decir, a ese Dios nos dice, ya, listo. A veces leemos una noticia que dice, fue derogada la ley. A veces alguien viene y nos dice, ya se sanó el hermano para que estamos orando. ¿Cómo puedo saber si he orado lo suficiente por algo? Puede ser una pregunta válida al respecto. Cuando el Espíritu Santo ya no trae el asunto a la memoria repetidamente. O sea, mientras que, digamos que nos pidieron orar por la salud de un familiar de alguien en la iglesia o de una persona que conocen que tiene cáncer, una mujer y que tiene varios niños. Y entonces nosotros empezamos a orar y a orar y a orar y a orar por esta persona y tal vez sobre mi emocional y cuando voy en el coche, ay, pues Señor, mira, esta señora no la conozco, tú la conoces, obra, y estamos orando por la sanidad de esta persona. Y de repente, como que ya Dios nos lo está trayendo casi a memoria. Entonces, eso quiere decir en muchas veces que ya se ejecutó la voluntad de Dios. O a veces cuando ya intentamos orar acerca de cierto asunto, por ejemplo, no sé, queremos orar acerca de la consecución del templo y no tenemos deseo de orar por eso, en absoluto. Entonces es como, a ver, ¿no? A ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cuando Dios nos guía a escrituras que nos dicen que se ha obtenido la victoria, ¿no? Entonces, de repente tú estás orando, Señor, mira esto de la legislación, y estamos orando y el Señor nos dice, abre en tal pasaje y lees y dice, escrito está, la victoria es tuya o etcétera o no, porque Jehová como poderoso guerrero ha vencido y dice, amén, no, ya, hasta ahí fue. Cuando Dios nos habla a través de circunstancias, haciéndonos saber que ya se ha hecho, se ha ocupado, pues, del asunto natural, ¿no? Cuando dice, mira, pues, fíjate que ya la hermana ya se aceptó, esta persona que estaba enferma de cáncer ya aceptó a Cristo, su familia está empezando a buscar de Dios, y entonces Él dice, ya me hice cargo, ya ustedes pueden descansar. A veces Dios nos permite tener una visión que nos da el mensaje claro que ya se ha obtenido la victoria. Y eso es, wow, impresionante. De repente tú ves a la persona salir de una situación. A veces tienes un sueño, como decimos, un sueño espiritual vivido, donde ves que la persona, por ejemplo, se levantó de la cama de enfermo o es renovado y dice, wow, ya Dios lo hizo, ¿no? Le voy a dar un testimonio acerca de esto. Hace muchos años en Colombia, nosotros llevamos acá 20 años, o sea, hace por lo menos 23 años, teníamos un grupo de mujeres que orábamos y bueno, pasan muchas cosas. Y, o sea, siempre Dios me ha llevado a través de la intercesión y nos quedamos sin trabajo mi esposo y yo y vivíamos en una casa a las afueras de la ciudad, una cabañita muy humilde, muy bonita y tenía un altillo, nuestro aposento alto. Pasábamos momentos tan angustiosos que nos tirábamos los dos a orar y a clamar, pero a clamar en un sentir. Y cuando estábamos clamando en ese sentir, el Señor nos muestra un día. Conocimos a un muchacho familiar, una persona de este grupo de oración, que eh, mientras que estaba en su sano juicio era muy pegado de Dios, se le veía, como dicen, la unción, pero era adicto y volvía a recaer y se salía de su casa y se iba a pagar y cuando estaba muy mal regresaba a la casa o a veces lo tenían que ir a recoger. Y entonces se llama Eduardo. Y estábamos orando mi esposo y yo por Eduardo porque se había salido de su casa. Y el Señor me dice, ora, así me dice, ora por Eduardo, pidiendo que regrese, porque lo voy a raer de la tierra. Yo no había nunca tenido ese verbo en mi mente,
raer. O sea, sé qué significa, pero raer, o sea, así como fue tan impactante para mí, y yo le digo a mi esposo, es que Dios me acaba de decir esto. Y me dice, pues vamos a orar así, oramos así, que raer, raer es arrancar. O sea, Dios le va a llamar a su presencia. Pero Dios quería que estuviera reconciliado con él. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de esto. Ahora, ¿qué significa romper el yugo? Porque en la intercesión es un término que se usa. Señor, rompe el yugo, ¿no? Génesis 27:40 dice, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá. Cuando tú te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Eso tiene que ver por allá con una maldición que se estaba lanzando contra un, un grupo familiar. Y entonces el Señor le dice que descargarás su yugo de tu servicio. O sea que este hermano te iba a traer así oprimido y iba a llegar el momento en que se iba a quitar, ¿no? Yugos es una expresión espiritual, sí, es una presión, perdón, es una presión espiritual, es una opresión, es algo que está encima y que pesa, ¿no? Entonces los yugos son presiones espirituales y pesadas cargas que Satanás pone sobre la gente para mantenerlos en cautiverio, ¿no? Los yugos pueden ser económicos, pueden ser de salud, los yugos pueden ser de muerte, los yugos pueden ser de situaciones mentales, ¿verdad? Esta carga que Satanás pone, y a veces de pecados, ¿no? ¿Sí? O muchas veces, ¿no? Esta carga que Satanás pone sobre la persona lo arrastra a hacer lo que él lo quiere y lo esclaviza al pecado. Así lo mantiene ahí. No lo mantiene maldiciendo de Dios, lo mantiene infiel, lo mantiene incrédulo, lo mantiene rebelde, ¿no? Dependiendo. O sea, hay gente que tú ves que no pasa y no pasa y no pasa, siempre es una opresión laboral, siempre no puede ver la prosperidad y siempre está oprimido. Y entonces si la persona dice es que no sé qué hago mal, es porque a veces hay un yugo que Satanás ha puesto sobre esa persona y que lo está llevando a momentos de decir, no sé qué pasa conmigo, Dios no obra, y entonces cae siempre en puntos, en pecado de incredulidad, de rebeldía con Dios, sin darse cuenta, sin que lo quiera hacer, pero llega a esto. En contraposición, encontramos lo que el Señor nos dice. En Marcos 11:29-30 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué pasa? Cuando Satanás mantiene a alguien cautivo, Satanás pone la carga más pesada sobre la persona y él lleva la ligerita y lo arrastra a hacer lo que él quiera. Pero cuando estamos con el Señor dice, pongan toda la carga a mí, ustedes lleven la soga y yo voy a llevar su carga. Entonces si se dan cuenta que el Señor es misericordioso y el enemigo agarra la carga y más carga y te pone y él te pone y entre más tú te sientas oprimido, más carga te va a poner. ¿Cómo debemos orar por aquellos que han sido esclavizados por los yugos de Satanás? Existen varias armas efectivas. Ayunar, por ejemplo. Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres o quebrantados y que rompáis todo yugo. Y no se está refiriendo solamente a que el pueblo debía soltar el yugo de la gente que ellos estaban oprimiendo. Claro que esa es la primera interpretación, pero ayunar también implica que también tú debes ir a hacer esa guerra, ir a rescatar a los que están con esos yugos que el enemigo ha puesto, ¿no? Como sugerencia, se puede considerar una cadena de ayuno de 21 días. A veces
¿Qué es una cadena de ayuno? El día que es algo como la hermana Carmen ayuna el lunes, la hermana Margarita el martes, la hermana Belén el miércoles, la hermana Cecilia el jueves, el hermano Abraham el viernes, el hermano Germán el sábado, sí, la hermana Yolanda el domingo y el punto es que siempre vamos a estar orando porque Dios libre del yugo a tal persona y vamos a estar en ese solo sentir. Quien participa en esta cadena necesita conocer exactamente el motivo por el que se está llenando, por el que se está orando, ¿verdad? Para poder lograr ese acuerdo en oración, ¿verdad? O sea, nosotros ayunamos para que obtengamos, por ejemplo, que la familia tal se quiebre ese, ese yugo económico, por ejemplo, ¿no? Y entonces todos debemos estar conscientes de qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Porque vamos a hablar por la familia Pérez, ¿no? Y entonces ayunamos y solamente el líder de intercesión tenía claro que se iba a ayunar para que Dios quebrara ese yugo de económico, de ese yugo de esclavitud financiera y solamente ahí el hermano, los demás oraban, Señor, bendice la familia Pérez, Señor, la salud de la familia Pérez, Señor, bendice la economía de la familia Pérez, pero nadie estaba más orando por quebrar ese yugo. Debe ser específico, ¿ok? Si existe alguna relación con la fornicación y el adulterio físico o espiritual, ordenar a las personas involucradas por medio de la oración que sean que salgan de ese tipo de relación, ¿no? Ok, ¿qué es lo que pasa? Miren, y aquí, wow, eh, a veces, por ejemplo, hay una relación en la que un hermano, por ejemplo, anda en el patín del diablo, o sea, una patita en el mundo y una patita en la iglesia. No necesariamente es un adulterio físico, en este caso es un adulterio espiritual. Entonces se debe ordenar así de, ¿sabe qué? Vamos a hablar con el hermano tal de que ya tiene que dejar esto, ¿no? O sea, porque de nada nos sirve estar orando si la persona sigue en esto. Entonces a lo mejor el pastor dice, ¿sabes qué, hermanos? Ustedes oren, yo voy a hablar con el hermano X para que esto se rompa, ¿no? Y bueno, ¿qué decirle? Que a veces las personas no se dan cuenta o los intercesores no se dan cuenta que cuando están orando, cuando hay este yugo exactamente de adulterio, por ejemplo, es, ok, el pastor va a hablar con él, pero nosotros en nuestra oración vamos a decir en el nombre de Jesús, yo ordeno al hermano fulano de tal salir de esa relación, porque tu palabra tiene poder. Yo ordeno a esta persona que está siendo infiel con el Señor, dejar su infidelidad y buscar solamente de Dios. Y bueno, esto es un tip para las esposas, ¿ok? Si ustedes son una sola carne con su esposo, entonces usted puede ordenar, usted tiene la autoridad. Y ustedes como intercesores tienen la autoridad para ordenar, porque eso es parte del ministerio. ¿Verdad? Viene esa autoridad con el ministerio. Entonces, en el nombre de Jesús se ordena. No voy yo como intercesora a decirle al hermano, oiga, venga, ¿le ordeno qué? Pero en lo espiritual, en mi oración, sí lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a ordenar por medio de la oración, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque así se puede hacer, porque ese es algo que nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús. ¿Sí? Mm, Eh, entonces, para nosotros es un arma importante saber que eso primero mm, va a pasar en el cielo antes de que pase en la tierra. Yo voy a pedirles por favor que leamos este pasaje muy interesante que está en Ezequiel 13, versículo 18 al 23. Es un poquito largo, pero quiero que le vean para que se den cuenta que sí tiene una base bíblica esto.
Está el Señor dándole una palabra a Ezequiel. Primero le habla sobre los profetas varones, sobre los hombres, y ahora está hablando sobre las mujeres que le dan a la brujería. Dice, y así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Había oído esta expresión, le hace de otra manera, rapidísimo, para hacer brujería, que es cazar un alma, es cazar el pensamiento, es cazar las emociones. ¿Ve? Yo he visto hombres cristianos sucumbir ante una mujer porque ha cazado su alma. Y era un hombre que le servía a Dios, que conocía la palabra. Y dice, es que no me puedo desenamorar de esta persona, pues es que le cazaron el alma. Habéis, dice el Señor, habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra vida. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por un puñado de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Eso también hace referencia a aquellas personas que se paran en un púlpito y por dinero predican la palabra y empiezan, y yo declaro que habrá bendición para los hermanos que pongan aquí no sé cuántos miles de dólares. Y la bendición sea un poco más pequeña para los que aquí ponen menos dólares, ¿no? Y aquí para los que ponen tanto. Y los que van a dar menos de tal cosa ni van a recibir bendición. Eso es cazar el alma. Están cazando una necesidad de una persona y están, dice, lo están vendiendo, van por un puñado de cebada, por un poco de dinero, están poniendo cautivas a unas personas y están decretándoles cosas en su vida. Y hay gente que va a una iglesia y como le dan una gran ofrenda, allí da palabra y da palabra y da palabra y eso está prohibido. Miren, léalo aquí. Léalo ahí en Ezequiel. También así se hacen vendas mágicas y velos mágicos. Se pone sobre la cabeza de la persona pensamientos que no deben existir. Le dan vida a lo que no debe estar vivo y matan a lo que debe estar vivo. Dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vosotros, contra vuestras ventas mágicas, con que cazáis las almas a vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como almas, como las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Y no estará más como preso de vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabrás que yo soy Jehová. Y bueno, le digo, eso no es para la señora, pues, que está allá con su poco de menjurjes y brujerías. Eso también es para la gente cristiana que se levanta a usar palabras y ardides en su boca para someter a otros a su voluntad, para hacer que los otros pongan dinero, para hacer que los otros hagan esto. Si su iglesia tiene una necesidad, hermano, si no han reunido para la renta, pídalo públicamente. Diga, hermano, no reunimos para la renta. ¿Sabe qué necesitamos? O sea, ¿sabe qué? Tengo una necesidad de salud. ¿Sabe que tengo una necesidad familiar? No está malo que usted diga, tengo una necesidad. Si la tiene, extienda la mano, pero no case las almas al vuelo. Alabar es otra forma como nosotros podemos usar esto para romperle el yugo. La alabanza libera a los cautivos de su cautividad, tal como lo relata el Salmo 149, y ahí le voy a dejar que lo lea todo.
recibir la unción, recibir y usar la unción. O sea, nosotros como intercesores tenemos que decir, Señor, regálame tu unción para poder liberar a los cautivos. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitado de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, cuando usted es un intercesor, usted tiene que decirle al Señor, Señor, dame la autoridad para poder quebrantar, para poder podrir el yugo de las personas por las que oro que están en prisioneras espiritualmente o físicamente o económicamente. Señor, dame esa unción. ¿Mm? Una de las armas más poderosas para romper los yugos es la unción en sí, ¿no? Lo que estamos diciendo.